En los albores del mundo, cuando el Edén aún era un eco en la memoria y el aliento de Dios se sentía en la brisa de la mañana, dos hermanos crecieron bajo el sol naciente de la primera civilización. Sus nombres eran Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, la primera generación de hombres que hollaba la tierra con sus huellas mortales. El mundo aún estaba fresco, vibrante, pero también implacable. La tierra, maldita por el pecado original, no cedía su fruto con facilidad, y el sudor de la frente de los hombres era el precio de cada cosecha. Caín, el primogénito, se convirtió en labrador, un hombre de la tierra, con manos endurecidas por la azada y la fatiga. Abel, el más joven, halló su llamado entre los rebaños, guiando ovejas a través de colinas ondulantes, con su cayado en una mano y su fe en el corazón. Pero en aquellos días, el trabajo no bastaba. El Creador, el Altísimo, aquel que había formado al hombre del polvo y le había dado aliento, requería ofrendas, símbolos de devoción y gratitud. Así, llegó el día en que ambos hermanos presentarían su tributo a Dios, sin saber que aquel acto cambiaría el curso de la historia para siempre. Caín, con el orgullo de quien cultiva con sus propias manos, llevó frutos de la tierra, el producto de su arduo trabajo. Mas Abel, con humildad y reverencia, escogió lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, puro y sin mancha, símbolo de sacrificio y obediencia. El humo de las ofrendas se elevó hacia el cielo, y Dios miró con agrado la de Abel. Su sacrificio era un reflejo de un corazón sincero, una entrega completa. Pero cuando Caín levantó su mirada, solo encontró el silencio divino. Su ofrenda no había sido aceptada. Un torbellino de pensamientos oscuros comenzó a crecer en su interior. Se sintió humillado, indignado. ¿No había trabajado lo suficiente? ¿No había sudado y luchado por cada grano de trigo? La envidia germinó en su alma como una espina venenosa. Dios, viendo el tumulto en su corazón, le habló. Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, serías aceptado. Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta, ansioso por dominarte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Su mente ardía con un solo pensamiento. Su hermano había sido exaltado, y él, el primogénito, había sido rechazado. El sol se alzaba en lo alto cuando Caín buscó a su hermano. Con una voz que aún fingía hermandad, le dijo: «Salgamos al campo». Abel, confiado y sin sospecha, siguió a su hermano a un paraje solitario, donde solo el viento sería testigo de lo que estaba por suceder. Allí, entre las altas hierbas y las rocas silenciosas, Caín dejó caer la máscara. En un instante, la ira contenida explotó. Golpeó a Abel con furia ciega, sus puños descargaban el veneno de la envidia. La tierra, que antes había bebido el rocío del cielo, ahora se teñía de rojo. Abel cayó, su último aliento escapando en un susurro. Sus ojos, antes llenos de vida y fe, se apagaron en la inmensidad del infinito. El mundo entero pareció detenerse. El primer asesinato había sido cometido. Caín, aún con las manos manchadas de sangre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, una voz resonó en su interior, poderosa e ineludible. ¿Dónde está tu hermano Abel? El aire se volvió pesado. Caín, en su desesperación, intentó encubrir su crimen. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la voz de Dios traspasó su mentira. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín cayó de rodillas, sintiendo el peso de la condena. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, en su justicia y misericordia, no quiso que la violencia se perpetuara. No será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá 7 veces su castigo. Y Dios marcó a Caín una señal eterna de su crimen y su protección. Así, el asesino de su hermano fue desterrado, condenado a vagar por tierras desconocidas, llevando el peso de su culpa sobre los hombros, el recuerdo imborrable de la sangre derramada. El relato de Caín y Abel no es solo una historia de la antigüedad. Es un reflejo del corazón humano, de la lucha entre la envidia y la virtud, del peligro de dejar que el pecado enraíce en nuestras almas. Caín pudo haber elegido la humildad, el arrepentimiento. Pero en su orgullo, permitió que la ira lo consumiera. Su historia es una advertencia para todos. El pecado siempre acecha a la puerta, pero tenemos la capacidad de dominarlo. Y aunque Abel murió, su sangre aún clama. No solo en las Escrituras,
sino en la conciencia de cada generación que lee su historia. Un testimonio eterno de que la justicia de Dios nunca duerme y que, aunque la maldad pueda triunfar por un momento, la verdad siempre se alza, como el sol al amanecer.